Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Tengo mucho frío, o sea, estoy con cobija, al té, pero bueno, buenas noches, ¿cómo va todo? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Igual ahorita la ansiedad me hace entrar en calor, ya empiezo a sentir como el... Ay, buenas noches a todos, buenas noches a todas, ¿cómo van? Eh, bueno, entonces, bienvenidos, conectados con Live. Em, Programa creado, construido eh, para clarificar en esta última temporada, para brindar también herramientas, tips básicos basados en evidencia. Hablando en evidencia y desde la evidencia, ¿sí o no? Nada, esperamos que hoy también brindemos muchísima información, no sin antes recordar lo que hicimos hace 8 días. ¿Te acuerdas de qué hablamos hace 8 días? Por supuesto que me Ya acuerdo, me y di lo cuenta. sabía. Él saca para el comienzo porque entonces a mí me toca lo otro. Hace 8 días tuvimos un espacio con un terapeuta que hace parte de nuestro equipo que nos estuvo enseñando cómo poner límites o cómo decir que no, un programa que llamamos cómo decir que no y no morir en el intento. Estuvimos clarificando qué son límites, cómo darnos cuenta qué son nuestros límites o cuáles son nuestros límites más bien, cómo ponerlos de manera efectiva e incluso contestamos ciertas preguntas que nos dejaban en los comentarios de casos específicos o de como de preguntas muy específicas de casos de ustedes que nos traen que a nosotros nos encanta responder. Entonces, si les llama la atención, es algo que es algo que quieren conocer un poco más, siempre quedan en nuestro Facebook o en nuestro YouTube esos programas. Tal cual, sí, creo que fue un programa muy interesante, sobre todo por la interacción que tuvimos con la gente que se conectaba y que nos hacía unas preguntas no solo interesantes, sino muy dadas, percibía yo desde la necesidad, oiga, ¿qué hacer acá? ¿Qué hacer con este caso? ¿Qué hacer con esta situación? A mí me gustó un montón ese programa. Bueno, digamos que nos gustan los programas, ¿no? Si no, no estaríamos acá en esto. Sí, bueno, también. Pero bueno, listo, entonces. ¿Y hoy con qué nos vamos? ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a tener un tema de alto impacto que puede favorecer polémica, sobre todo ahora que hablemos de evidencia, pero que sin duda alguna implica un nivel de responsabilidad de muchos de los que trabajamos en salud mental, ¿no? Que es algo que hemos trabajado con otros temas, ¿no? Que han sido como esos temas que tocan fibras y es recordarles que nosotros acá hablamos desde la evidencia, ¿sí? Desde lo que la ciencia, los datos, no sé, los estudios nos han mostrado. No desde lo moral, desde lo ético, nada de eso. Y es que hoy vamos a estar hablando de tipos de consumo. Es correcto. Vamos a clarificar, bueno, ya tuvimos un programa alguna vez, y de hecho con el mismo invitado que nos va a acompañar hoy, lo cual a mí me da mucha alegría porque fue un programa espectacular, en donde hablamos sobre qué es el consumo, los diferentes tipos como de sustancias, y hoy vamos a hablar específicamente de los diferentes tipos de consumo y un poco clarificar un montón de mitos que incluso nosotros teníamos, que nos hemos ido clarificando con nuestra investigación y también hablando con el invitado sobre esta problemática o pues este tema en general. Es correcto. Y hablar del uso de sustancias, pues no puede desvincularnos ni desligarnos sin duda alguna del nivel de riesgo que trae, ¿sí? De las consecuencias que va a traer, ¿sí? De las consecuencias de orden adverso que se pueden a traer, ¿sí? Llámese a nivel físico como a nivel psicológico. Y pues hablar del tema también implica que tengamos que hacer un reconocimiento de que esas consecuencias se van a ver en algunos casos de manera inmediata, en otros casos a largo plazo, ¿sí? Sin duda alguna, hablar de tipos de consumo también vamos a tener que hablar y vamos a tener que revisar un poco qué sucede cuando dentro del tipo de consumo estamos teniendo un consumo, que redundante me siento, repetido, continuo, intenso, prolongado, ¿sí? De cómo esto va a ir favoreciendo un nivel de afectación y de dependencia, pues que nos puede comenzar a traer consecuencias, como se los decía hace un rato, en nuestras diferentes áreas de ajuste, ¿sí? Como llamamos en psicología, para los que no están en el rollo de psicología, en el área familiar, en el área social, en el área académica, pero pues nada, ya entraremos a mirar eso. Bien. Creo que no está de más definir un poco pues, de qué hablamos cuando hablamos de drogas y hablamos un poco de una sustancia que afecta el sistema nervioso central.
¿sí? Que ocasiona alteraciones en el comportamiento y que tienen diferentes clasificaciones, como lo hemos visto la vez pasada, entre, no sé, legales, ilegales, entre, no sé, excitatorias, inhibitorias, todo esto que hablábamos en un programa pasado. Pero creo que es muy importante justamente hablar de eso, que las drogas afectan nuestro sistema nervioso, es decir, entran a afectar lo que pasa acá adentro, lo que pasa en nuestro cuerpo y generan cambios en nuestro comportamiento, en nuestra percepción, en nuestras emociones. Y por eso es que esto es un tema que tenemos que tocar como con pinzas. Hay un montón de mitos frente a, no sé, ¿cómo lo habíamos llamado la vez pasada? Una al año, no hace daño, todo ese Sí, tipo de cosas que quizá tenemos que entrar a mirar desde la evidencia si es así o no es así. claro, mira, ahora cuando empezamos a mirar, digamos que yo también percibo esto como una continuidad de nuestro primer programa. Sí, 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 de pronto quieren conectar un poco más. Nuestro primer programa está también ahí en la fanpage, está en nuestro canal de YouTube. Pero cuando empezamos a chequear lo que tú dices, pues empezamos a ver datos que ya probablemente con nuestro invitado también podríamos conversar, pero uno entra a revisar páginas de la OPS, de la OMS, y hay cifras preocupantes, ¿sí? Encontrarnos que aproximadamente 4.4 millones de hombres y 1.2 millones de mujeres en todo lo que tiene que ver con América Latina sufren trastornos causados por el uso de drogas, ¿sí? En algún momento de su vida. Esto comienza a ser una cifra grande, o sea, cuando hablamos de millones, cuando empezamos a ver la afectación, el correlato que hay, porque hay un correlato, ojo, ojo, yo creo que es hora de aclarar algo, aquí no vamos a favorecer o desfavorecer el consumo, no venimos a decir hágalo o no lo haga, ni más faltaba, estamos hablando con datos, pero con datos cuando comenzamos a ver el correlato que hay entre consumo, ¿sí? Y alteraciones del estado de ánimo, entre consumo y comportamiento suicida, entre consumo, ¿sí? Y otras manifestaciones de orden físico y mental, pues comenzamos a generar como una señal de alarma, una alerta que nos dice, ojo, algo puede estar pasando y algo está sucediendo. Y cuando las cifras van creciendo, pues sin duda alguna tenemos que comenzar a generar un papel de corresponsabilidad con nuestro entorno. Cuando hablamos de temas que tienden a ser como estos temas que nosotros hablamos como de agarrar con pinzas, lo que tiende a pasar es que nos polarizamos. Entonces es el que consume o la que consume se va a morir, es lo peor, es una persona egoísta, es una persona que no sabe controlar, no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo, polo número uno, o está el otro polo, ya, bueno, no es tan grave, genuinamente no tiene ningún tipo de problema, no es que todas las personas hagan esto, y acá la invitación siempre, como nosotros siempre lo hacemos, es a no polarizarnos y darnos cuenta que la verdad normalmente está en esa zona gris, ¿sí? Está en reconocer que es una sumatoria de un montón de cosas que no es ni de satanizar, ni de tampoco de idealizar, sino de poder entender cuáles son los riesgos que están ahí y que si que quizá nosotros tenemos información, podemos más bien tomar una decisión informada, ¿sí? Si conocemos, por ejemplo, que las drogas que son altamente ¿cómo se dice esto? Que generan una dependencia fácilmente, es porque hacen que nuestro cerebro, por ejemplo, libere dopamina, es decir, son reforzadores. Entonces, nuestro cerebro dice, ¡ay! Fabuloso, fantástico, vámonos por allá, porque es que si libera reforzadores, nuestro cerebro dice, uy, esto debe ser muy importante para nuestra supervivencia, lo cual no es cierto. Nosotros no necesitamos, pues, de ciertas drogas para sobrevivir. Es que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y tenemos que tener una conciencia basada en la evidencia, entender qué es lo que estamos haciendo antes de hacer o no hacer. Y aquí viene algo muy importante frente a lo que tú dices y es también cómo entra a jugar ese papel, esa estructura cerebral, como bien lo decías hace un momento, y ahora que hablas de placer, ¿sí? Cómo nuestro cerebro está conectado en pro de garantizar que sobrevivamos, ¿sí? Porque es que esta vaina, suelo yo decir en clase, esta vaina es mágica, o sea, esta vaina es unas cosas que mientras que dormimos se preocupa porque respiremos, solito, ¿sí? O sea, uno dice, mierda, perdón, miércoles, ¿cómo funciona eso? ¿Mm? Pero empezamos a encontrar, por ejemplo, que dentro de este ejercicio que tiene el cerebro, dentro de esta función que tiene el cerebro, ¿sí? Va asociando, va asociando actividades que vamos percibiendo como placenteras, como tú bien lo dices, como recompensa, ¿sí? Se va favoreciendo un neurotransmisor como la dopamina, pues que nos empuja, repita, qué rico, hágale, súper, ¿sí? Y va generando una activación exactamente en una estructura que nos empuja a seguir buscándolo, a seguir buscándolo, a seguir buscándolo.
¿sí? Entonces aquí empezamos a ver cómo se va dando esa asociación con, si a mí me gusta jugar, esa estructura se activa, ¿cierto? Si a mí me gusta practicar algún deporte, esa estructura se activa. Pero empezamos a encontrar que hay sustancias, ¿sí? Que hay sustancias o que hay drogas que cuando ingresan al cerebro, ¿sí? Producen o estimulan esa misma estructura. Y es una de las razones por las que empezamos a consumir más y más, ¿sí? Entonces viene que detrás de esto comenzamos a tener una base importante neurobiológica, neuroquímica, de por qué se favorece esto. Y sin duda alguna, otra vez, esto nos pone en la condición de conozcamos, conozcamos, sepamos cómo funciona, sepamos qué pasa, ¿sí? Conozcamos ahora que vamos a hablar de tipos de consumo, cuáles son los que existen, ¿sí? Vamos a traer una pregunta que va a ser altamente polémica, sin duda alguna, y es, vamos a poner en la balanza también eso de si hay tipos de consumo, ¿será que yo puedo aprender a consumir? Por ejemplo, que ya la evidencia nos está dando información muy veraz sobre qué tan peligroso puede ser eso. ¿Mm? Creo que la complejidad de esta temática va más allá, digamos, de lo neuronal y es como entendamos que afecta a nuestro cerebro y es como, ahorita hablamos como de placer, placer, placer. Sí, ¿a costillas de qué? Sí, a costillas de que termino afectando la neurobiología de mi cerebro, a costillas de que termino buscando algo que no me hace bienestar porque siento que ese placer, mejor dicho, es mejor que sentirme maluco en otras situaciones, o empiezo a buscarlo y a juntarme con ciertas personas que propician esto y alejarme de otras personas o alejarme de otras situaciones. Entonces ya no hago deporte porque es que el deporte no me da el mismo placer que esto otro. ¿Sí? No sé, prefiero irme a este sitio que ir a estudiar o hacer otras cosas que son valiosas para mí. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, sino que es que justamente me aleja de lo que es valioso para mí. Y ahí es donde tenemos que empezar a generar esa distinción entre esos tipos de consumo que podríamos llamarnos experimental, social, habitual o incluso el consumo problemático y poder empezar a como aprender alarmas o a mover esas banderitas rojas y decir, ok, necesito quizá una ayuda o necesito conocer un poco más de esto para poder, no sé, acercarme a una vida más valiosa en vez de correr siempre a sentirme mejor, por decirlo así. Tal cual, y antes de nuestra propaganda ya me voy a quedar callado, pero también tratando de entender la función, ¿sí? Como en el marco lo que tú dices, pues muchas veces termina favoreciendo son niveles de habitación elevada, enmascarada bajo el uso de sustancias. Pero bueno, ya vamos a hablar de todo eso, ya vamos a conversar sobre todo eso, ya paremos acá, vámonos a nuestro comercial y nada, nos vemos con el invitado. Yo estoy que me converso, vieja, Yo también estoy así que sí, tengo el impulso como que por primera vez dije, no quiero hacer introducción, no quiero el preámbulo, quiero arrancar de una, pero pues nada, toca seguir el protocolo, vieja, entonces nos vamos con el comercial, Ceci. Sí, a comercial y por cobija, ya vuelvo. Hágale. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Ok. Puertas abiertas para todos. Así es. Ok. Bueno, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Hola a todos y todas. Hola, doctora Juliana. Uy, qué bueno ¿Cómo? ver, así arreglada, véala. Sí, Siempre estoy oiga, muy desarreglada. definitivamente necesitamos que salgas más en el programa. Es que, mire eso. ¿Qué ¿Cómo tal? va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, igual que Ceci, con mucho frío. Ah, es que está haciendo mucho frío. Bueno, Juli, cuéntanos, ¿quién nos acompaña hoy?
Bueno, hoy tenemos un súper invitado, él se llama Leonardo García, es psicólogo especialista en psicología clínica y magíster en salud pública, ha sido investigador y consultor en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y actualmente es consultor de salud mental y prevención del consumo de la Organización Panamericana de la Salud. Así que bienvenido, Leo. Doctorísimo. Hola Leo, bienvenido. Buenas, buenas. ¿Te tocaba venir arreglado? Sí, Pues según Uf. ella sí, según nosotros no, fresco. Bueno. Empiezo a angustiarme. No se preocupe, fresco que no era Con el frío necesario. uno tiene que buscar a ver cómo se... Es verdad. ¿Qué más, Leo? ¿Todo bien? Bien, Hernán, gracias por la invitación, por estar nuevamente, por invitarme nuevamente para seguir hablando del tema y para poder aclarar varias dudas que ustedes ya estaban colocando en la introducción para que empecemos a discutirlas ahorita. Sí, ya internamente usted nos dio mucha claridad, muchas cosas y lo mejor, que es con lo que vamos a arrancar, pues viejo Leo, desde la evidencia todo se vale. Entonces, Juli, ¿por dónde arrancamos? Bueno, Leo, nuestra primera pregunta es, ¿qué tipos de consumo existen? Yo, antes de iniciar, por el marco de la discusión que seguramente vamos a tener, quiero aclarar algo, quiero clarificar algo, porque bien lo planteaban ahorita en la introducción, y es, muchas veces hay diferentes temas que tienden a polarizarse y a discutirse desde lo moral. Entonces, desde lo moral uno discute la religión, desde lo moral uno discute la posición política, ¿sí? Y estas discusiones, pues en últimas se enmarcan dentro de un conjunto de creencias, ¿sí? Y dentro de los valores de cada uno de esos individuos. Pero a veces estos temas se extienden, o más estas discusiones se extienden a temas como el que vamos a hablar hoy, como el tema de las sustancias psicoactivas. Entonces quiero clarificar algo, y es que la discusión que tendremos el día de hoy, o los aportes que yo daré a esta discusión, estarán dados no desde una posición moral, no desde lo que Leonardo García crea, piensa o su opinión sea, no, sino desde lo que la evidencia nos dice, ¿listo? Y desde un enfoque de salud pública. Eso, digamos, como para que lo tengamos en cuenta, sin salirnos tampoco dentro de lo que nos dice la ley, ¿listo? Y es el reconocimiento del ser humano como un ser de derechos, ¿vale? Para ahora sí entrar a responder la primera pregunta que haces. Qué buen balance de inicio, re bien, Ya, como para, re bien. Claro. por lo bajito. A este programa, antes de empezar, hay que poner abajo un mensaje. Para poder ver el programa, revise los primeros 3 minutos donde habla el invitado. Sí, contexto. Darle contexto. Sí. Muy bien. Y dentro de ese contexto, entonces, ¿cuál es, por ejemplo, mire, voy a partir, por ejemplo, de algo moral que las personas plantean para responder esa pregunta que tú nos haces, Juli, y es, la gente siempre se refiere con un concepto que a mí me molesta muchísimo a las personas que consumen sustancias psicoactivas, y es los drogadictos. No es que usted es drogadicto, marihuanero, esa vaina tiene una carga moral gigante, que eso no permite absolutamente nada. Y resulta que a todo el mundo, a toda persona usuaria de cualquier sustancia la encasillan ahí, y pareciera ser que esa palabra horrible que es drogadicto, parece ser que se refiere a un consumo como un consumo de dependencia o a una adicción. Y esta pregunta nos permite entender que no toda persona que consume sustancias psicoactivas tiene una dependencia, que existen diferentes tipos de consumo. Y esa tipología de consumo yo la pongo como una especie de camino, ¿sí? Es un camino en el cual uno puede transitar. Y ese camino en el cual uno puede transitar inicia con algo que se llama consumo experimental, ¿sí? Y el consumo experimental es aquel consumo en el cual pues, una persona decide consumir una sustancia legal o ilegal y se queda ahí. Entonces, ejemplo, seguramente alguien probó el cigarrillo alguna vez, le ofrecieron, se ahogó, se atoró, le dio un mareo horrible, vomitó y dijo, en la vida vuelvo a consumir esa vaina, yo no vuelvo a fumar. Ah, mira, Juli, yo. Listo, entonces Juli tuvo un consumo experimental de tabaco. Okay. Esa es la primera tipología, ¿sí? La siguiente tipología de consumo se le conoce
como consumo recreativo, consumo social, es como lo encontramos teóricamente, y hace referencia básicamente a un consumo circunstancial, ocasional, ojo a esto, bajo en cantidad y normalmente también digamos que distante en frecuencia, ¿listo? Es decir, es muy ocasional, muy circunstancial la persona que ocasionalmente se toma una copa de vino, que cuando está, por ejemplo, en un círculo social decide usar una sustancia legal o ilegal. A eso se refiere. Ahorita voy a hacer una aclaración sobre esta tipología de consumo cuando pase a la otra. La otra es el uso, ya el uso como tal. El uso ya se referencia a un consumo más cotidiano, consumo más frecuente, no necesariamente más alto en cantidad, pero sí más frecuente, que hace parte ya como de los patrones comportamentales del individuo. Los fines de semana, cada vez que yo voy a una fiesta, cada vez que estoy en este contexto, ese es un uso. Pasamos al siguiente tipo de consumo, que es el consumo abusivo, también se le define como nocivo. El consumo abusivo es un consumo que generalmente es elevado en cantidad o cercano en frecuencia, pero lo más importante de la definición de consumo abusivo es que puede generar consecuencias significativas, adversas para el individuo o para terceros. ¿Sí? Entonces, su merced maneja el carro borracho, no le pasó ni mierda a usted, perdón, no le pasó nada a usted, pero así no haya pasado nada a otra persona, eso es un consumo abusivo. Usted está colocando en riesgo a usted y a otras personas. Cada vez que usted consume se agarra a pelear, eso es un consumo abusivo. ¿Sí? Usted consume y termina la fiesta en otro lado. Eso es un consumo abusivo. Usted consume alcohol en la calle. Eso es un consumo abusivo. ¿Sí? Cualquier consumo puede poner en riesgo a mí o a un tercero. ¿Y la transgresión de cualquier límite también favorecería ese consumo abusivo? ¿La transgresión de un límite por, no sé, por algún tipo de respeto verbal o podría entrar ahí? Podría, si es resultado si es resultado del consumo, sí. Okay. Si es resultado del consumo, sí. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque, por ejemplo, cuando uno explica esto es muy usual, y yo sé que este ejemplo ya lo puse, la primera vez que nos encontramos, pero es que es muy usual que cuando uno habla de esto, la gente dice, no, Leo, estoy re bien porque yo tengo un consumo recreativo social, porque es que yo solamente tomo el 24 de diciembre y el 31, no tomo más. Buenísimo, qué bien. Pero resulta que esa persona cuando se toma 3 botellas de aguardiente, 18 cervezas y por si acaso media botella de ron. Entonces, eso no es un consumo recreativo. Es un consumo abusivo. O cuando las personas tienen policonsumo, es decir, mezclan sustancias legales o ilegales porque aumenta el riesgo. Entonces, usted usa bebidas energizantes y bebidas alcohólicas. Ahí hay un policonsumo. O dentro de, usted se va a una fiesta y ocasionalmente consume, pero entonces cuando consume, hay consumo de anfetaminas, de alucinógenos, de cannabis y de alcohol. Puede ser lo más circunstancial del mundo, pero ese tipo de consumo está generando que usted tenga un riesgo gigante en el momento y también un riesgo a los terceros. Y por último, tenemos la dependencia. O el consumo dependiente. Y la dependencia ya hace referencia a cuando el usuario consume la sustancia, más porque el cuerpo se lo está pidiendo, lo necesito, ¿sí? Es que necesito la sustancia para poderme sentir bien. Bueno, más para poderme sentir bien, no, para no sentirme tan mal, ¿sí? Ya la necesito porque además es necesario para hacer lo que antes podía hacer sin necesidad de la sustancia, ¿sí? Ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, es que el cannabis es buenísimo porque no genera dependencia. Y resulta que sí, de hecho sí genera dependencia porque su efecto sobre el núcleo accumbens es bastante particular. Y entonces uno les ve después diciendo, no, es que yo ya no puedo dormir si no me fumo un ploncito al menos antes de acostarme. Eso es claramente, por ejemplo, estamos ejemplificando la dependencia.
Pero para hablar de dependencia, digamos que tenemos que tener 3 elementos. Y normalmente se genera una tolerancia. Algo que las personas dicen es, ¿cómo sé yo si estoy generando dependencia? 3 elementos. Primero, tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Cada vez necesito más de la sustancia para percibir el efecto. Entonces la gente se siente orgullosísima porque antes se emborrachaba con 3 cervezas y ahora aguanta con 15. Y se ponen de ejemplo, no es que yo aguanto el resto. Ok, cumples, ya estás teniendo elementos para el primer criterio con la sustancia porque estás desarrollando tolerancia. Esto aplica también para medicamentos, ¿no? Claro. Hay personas que se autoformulan, entonces tienen en el cajón de la mesita de noche una cantidad de fármacos, lo mismo, la persona que cada vez que siente cualquier dolor se toma un analgésico, 500 miligramos y empieza a aumentar, empieza a desarrollar tolerancia. Un segundo elemento es síndrome de abstinencia, digamos que es muy popular en sustancias como la marihuana, pues con la marihuana no, perdón, como la heroína, que entonces uno veía películas como Requiem por un sueño, Transporting, y entonces ejemplificaban perfectamente lo que es un síndrome de abstinencia, y sí, eso es un síndrome de abstinencia, es básicamente el malestar que se experimenta cuando yo dejo de consumir la sustancia, pero ojo, puede que ese síndrome de abstinencia no necesariamente me genere un dolor físico, sino un malestar psicológico. Entonces tengo unos niveles de ansiedad altísimos. Pues ya tengo ansiedad y la única forma que yo encuentro para disminuir mi ansiedad, mi estrés, es consumiendo la sustancia. A veces una afirmación muy popular o muy común, por ejemplo en el usuario, en la persona que consume cigarrillo, es eso, es como, es que me siento reestresado y fumo porque eso me ayuda a nivelar mis niveles de, ok, realmente puedes estar generando abstinencia, síndrome de abstinencia por suspender el consumo. Y otro elemento que se tiene en cuenta es que necesito tener como la sustancia al lado, o sea, necesito tener el conocimiento, como la certeza de que la sustancia está conmigo o la puedo tener cerca en cualquier momento. Eso se llama búsqueda activa. Y es, por ejemplo, no sé, usted fuma cigarrillo todos los días y se le acaban los cigarrillos un día a las 12 de la noche. No hay domicilio, se acabaron las aplicaciones, absolutamente todo. Usted no se siente tranquilo hasta que va a la tienda y tiene los cigarrillos al ladito de la mesa, así no vaya a fumar. Usted tiene perfectamente ahí en favoritos el número del dealer por si acaso, o ahí el paquetico de la sustancia que sea, ¿sí? Porque la necesito tener cerca. Y claramente, esto puede generar, digamos que uno se para desde criterios del DSM o algo así, pues que esto empiece a generar obviamente una alteración o consecuencias, como bien lo decía Hernán, en las diferentes áreas de ajuste de la persona. ¿Listo? Pero eso es como resultado de todo esto que viene pasando. Pero es clave que uno empiece a tener en cuenta esos elementos. Y hay muchas personas que dicen, uy, Leo, yo ya estoy desarrollando la tolerancia al alcohol, pero yo veo que, no, síndrome de abstinencia jamás. Les digo, ok, vaya al mismo contexto en donde usted normalmente toma y pase un buen tiempo sin tomar. Que empieza a sentir, uy, una ansiedad, hijo de puta. Ok, entonces sí, pues, a veces lo que pasa es que está también asociado a los contextos, ¿sí? Y a veces las personas tienen que exponerse al contexto, a ver cómo me siento ante eso. Pero bueno, respondiendo ya, esas son las tipologías de consumo. Ok. Es justamente esto que hablábamos de ver la complejidad, ¿no? O sea, no es una cosa como blanco y negro, sino que hay un gran camino que podríamos transitar. Y relacionada, digamos, con ese camino a transitar, te queremos hacer una pregunta y es si puede existir o no un consumo responsable. Bueno, entonces la respuesta es, bueno, antes de responder esta pregunta, quiero clarificar algo, y es, ninguna de las tipologías anteriores de consumo es benéfica para la salud. No existe, no existe voy a aclarar, un buen artículo científico, porque pues artículos científicos hay por todo lado ahora, pero un buen artículo científico con la suficiente evidencia científica que diga, oiga, esta tipología de consumo con esta sustancia es buenísima para la salud, no lo hay. Y la OMS lo ha clarificado así.
¿Listo? Ok. Todos los consumos son nocivos para la salud. Lo que pasa es que a medida que yo transito, pues las consecuencias son más graves. O sea, las consecuencias son más graves en uso que en uso recreativo. Pero la consecuencia es más grave en abuso que en recreativo. Pero es más grave aún si ya tengo una dependencia. Claro. Eso es importante. Ahora, dada esa clarificación, ningún consumo es responsable. No existe el consumo responsable. ¿Y por qué no se puede hablar de consumo responsable? Porque si el consumo me genera una consecuencia para la salud, tú no eres responsable si me generan consecuencias negativas a mí o incluso a un tercero. Okay. Sencillamente yo asumo que puedo decir, yo tengo un consumo recreativo, pero el consumo recreativo no es igual a un consumo responsable. ¿Sí? La responsabilidad entonces carece, digamos que dejaría de existir en el dado caso de que yo reconozco las consecuencias negativas que tiene para mí y aún así lo sigo haciendo. ¿Sí? No podemos hablar de un consumo responsable y ante esto la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara. No se puede hablar de consumo responsable. Y ojo, como les decía, esto no se ata a elementos morales. Por eso esto aplica tanto a sustancias lícitas como a sustancias ilícitas. Se tiene un consumo de bebidas alcohólicas, circunstancial, ocasional, ok, pero no hablamos de consumo responsable. ¿Sí? Se puede hablar de un consumo tal vez de bajo riesgo, se puede hablar de un consumo recreativo social, pero no puede hablar de un consumo responsable porque no existe en la tipología de consumo. ¿Listo? Entonces ahí ya queda, digamos, la respuesta a esa pregunta que puede ser muy polémica. Súper claro, qué bueno ese respaldo que nos da Leo sobre OMS, qué bueno. Yo creo que la diferenciación, la aclaración puede favorecer y generar mucho ruido en muchas personas, pero creo que por eso se antepuso esta aclaración cuando empezábamos, y es, no existe un consumo responsable, pero pues tú decides si consumes. Pero no existe un consumo responsable. Ok, listo, súper. Precisamente desde esto, ya nos han hecho varias preguntas, pero hay una que sí no tiene que ver con esto de tipologías, pero Viviana Maya nos hace una pregunta que me parece muy importante dentro del ejercicio de la desmitificación, Leo, porque es que Dios mío, se encuentra un nivel de mitos que es importante poner sobre la mesa, y es verdad que el cannabis aumenta las funciones ejecutivas. Viviana, gracias, esa no la había escuchado. Esa está buena. Te agradezco, ¿verdad? Pero me gusta que ese tipo de cosas salgan porque a veces uno se queda con los mismos mitos y es chévere ir actualizándose en las creencias que se van generando. Mira, yo creo que alrededor de todas las sustancias hay miles de mitos. Antes de pasar a esa, por ejemplo, con el alcohol, la gente cree en serio que el sereno patea, como para dar un contexto. ¿Sí? O sea, pero, por ejemplo, yo siento que en todas hay mitos, pero en definitiva, en donde más mitos hay es con cannabis. Es en donde más mitos existen. Y muchas verdades a medias. Entonces, quiero clarificar algo. Dos elementos. El consumo, por ejemplo, de cannabis, digamos que ya se ha encontrado, diferentes estudios muestran que, al igual que el alcohol, afecta el desarrollo del lóbulo prefrontal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona menor de 21 años, de hecho, consume cannabis, alcohol y otras sustancias psicoactivas, incluso nicotina, se ha encontrado que afecta la maduración de esta área. Por lo tanto, afecta y reduce las funciones ejecutivas: atención, memoria de trabajo, solución de problemas, toma de decisiones, regulación de pulsos. ¿Listo? Ahora, cuando ese consumo se da después de los 21 años, la consecuencia en funciones ejecutivas es menor. Sin embargo, no aumenta en ningún momento las funciones ejecutivas. De hecho, el consumo frecuente y a medida que se transita en ese camino, lo que se ha encontrado es que tiende, de hecho, a reducir las capacidades para solucionar problemas y tomar decisiones. De hecho, está súper comprobado que incluso aumenta significativamente los niveles de procrastinación en las personas. Reduce significativamente la memoria,
reduce significativamente la atención, es decir, por donde se le mire, ni por chiles, o sea, eso no va a pasar. Eso no ocurre todo lo contrario. Hay estudios bien interesantes en donde hacen comparaciones de grupos poblacionales, entonces digamos chicos que consumieron antes de los 21, personas que consumieron después de los 21 pero tienen consumo frecuente y personas que nunca lo han hecho. Y es interesante cómo incluso en pruebas de coeficiente intelectual hay diferencias significativas a nivel estadístico en donde se muestran que las personas que nunca lo han consumido tienen mejores habilidades en esas funciones ejecutivas y que los que muestran peores resultados son aquellos que iniciaron el consumo temprano. Pero los que lo hicieron igual pues, después de los 21 años y tienen un consumo frecuente igual tienden a mostrar resultados por debajo de los que nunca lo han hecho. Re bien. Me recuerdo mucho a la respuesta del programa pasado, que era algo así como, contestemos si la marihuana genera dependencia, y luego como, sí. Siguiente pregunta. Como, bueno, todo mal, muy bien. Bueno, Leo, y retomando un poquito lo que hablábamos de que no existe definitivamente el consumo responsable, de que todos son nocivos. ¿Cuáles entonces serían los riesgos de percibir el consumo como responsable? Es que mira, además la responsabilidad es, o sea, ¿cómo te digo? El concepto de responsabilidad. Bueno, es un concepto filosófico bien interesante porque de hecho va atado al concepto de libertad, bueno, hay una cantidad de cosas bien interesantes, pero la responsabilidad, tú eres responsable porque puedes tomar tus decisiones y tú decides completamente, es decir, tú puedes tener el manejo total de la acción, pero resulta, como bien lo explicaba también, ya lo explicaban ahorita, hay una cantidad de circunstancias sobre las cuales tú no manejas. El componente hereditario, el poder de adicción de la sustancia, el nivel de dopamina que aumente o disminuya. Todo ese tipo de cosas tú no lo manejas. Entonces, cuando se asume el concepto de responsable, es como si yo manejara totalmente y desconociera por completo las variables, por ejemplo, biológicas del consumo. Okay. Y cuando tú asumes, o digamos que el riesgo de tomarlo como consumo, el riesgo de entender el consumo como responsable, es que yo creo que soy el que toma la decisión de absolutamente todo lo que tiene que ver con el consumo. Y eso no es verdad. ¿Sí? Hay muchos elementos biológicos sobre los cuales tú no tienes control. Y cuando yo asumo esa responsabilidad, o más bien, cuando yo digo que existe ese consumo responsable, desconozco, por ejemplo, las tipologías anteriores. Yo prefiero pararme en la tipología anterior y decir, listo, lo tomo, todo bien, yo tengo un consumo recreativo. Pero entonces si empiezo a identificar señales o claves que me dicen, uy, voy transitando en el camino, ¿sí? Voy transitando en ese camino a un consumo abusivo, a un consumo dependiente. Entonces, siento que cuando tú no lo identificas, tú no reconoces como responsable, puedes reconocer más fácil esas señales y reconocer que aunque tú has tomado la decisión, estás asumiendo un riesgo. Y como estás asumiendo el riesgo, puedes empezar a identificar señales y claves. Pero cuando yo lo tomo como responsable versus no responsable, entonces empiezas a encontrar cosas como fresco que yo lo manejo. Y fresco que yo lo manejo es que ya va en consumo abusivo. Por ejemplo, mira, en Colombia pasa algo muy particular. La vez pasada yo me encontraba estaba dictando un taller para papás y les decía, oiga, no, hay que retrasar la edad de inicio de consumo de alcohol de los chinos, o sea, que los chinos no tomen a edades tempranas. Y mi papá me decía, no, estoy de acuerdo. Yo creo que es mejor enseñarle a tomar a los niños. Entonces yo le decía, bueno, ese concepto nada que ver, pero asumamos que sí. ¿Quién putas le va a enseñar a tomar a los niños? La población colombiana, que en su mayoría tiene un consumo abusivo, que en su mayoría no toma una copa de bebida estándar por hora, sino se toma 20, se toma 5, se toma 7. Somos los menos llamados a eso. Entonces, como que muchas veces se desconoce eso y el desconocer estas tipologías hace que la gente transite a esos otros consumos. Ok, Leo. Vale, listo. Leo, hay una pregunta, bueno, nos la he hecho 2 veces a Adri. ¿Cuál sería el camino a seguir con eso? Sí, o sea, definitivamente
tampoco favorecería esa postura y creo que no sería nada benéfico a nivel salud pública lo de iniciar el consumo a más temprana edad, pero precisamente Ari Suesca nos ha hecho la misma pregunta 2 veces, estoy interpretando que es la misma y es, ¿cómo ayudar a un joven que está consumiendo? O sea, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cómo se puede ayudar? Históricamente, ¿se institucionaliza o cuál puede ser el camino? Yo me imagino aquí dos factores, dos condiciones. Una, que el chico quiera recibir la ayuda, otra, que el chico no quiera recibir la ayuda. Total, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, ¿en qué tipo de consumo está? ¿En qué tipo de consumo se encuentra? Además, porque claro, uno siempre se imagina que en el tema de sustancias psicoactivas, uno le dice tratamiento de adicción, tratamiento de consumo, tratamiento de adicciones, la gente ya se imagina interna y toda la vaina. Y sí, resulta que el internado es una modalidad de tratamiento, pero existen otras. Existen estrategias ambulatorias. De hecho, la mayoría de estrategias son ambulatorias. ¿Listo? La mayoría de estrategias son ambulatorias. Tú vas a consulta, vas a Lifeline, vas a otras instituciones y te sientas allá y te atienden. ¿Cómo hacerlo? Mira, la gente no cambia porque sí. Sí, o sea, la gente no cambia porque sí. La gente no va a consulta porque sí. Hay un modelo que explica por qué las personas cambian, o por qué las personas se motivan a ir a consulta. Y este modelo dice que las personas pasan por diferentes fases, diferentes momentos. La primera fase es una fase que se llama de precontemplación. Esa fase de precontemplación básicamente lo que dice es que tú pues no contemplas hacer absolutamente nada. O sea, tú no ves ningún problema, tú no pretendes buscar ayuda. Es decir, todo bien, o sea, yo lo controlo, yo tomo, pero yo no tengo ningún problema. O sea, yo no veo que tenga que hacer algo, ¿sí? Ocurre y esto aplica para muchas cosas. Pongamos un ejemplo que no tenga nada que ver con drogas. Usted dice, yo no tengo necesidad de hacer ejercicio, o sea, yo me siento bien de salud, yo no, ¿para qué hago ejercicio? La siguiente fase es la contemplación, y la contemplación es cuando tú ya dices, oiga, yo necesito cambiar, yo necesito hacer algo. Sí, cuando uno, entonces en el ejemplo anterior, uy, yo ya me estoy engordando, yo debería ir al gimnasio, o sea, como que definitivamente no he hecho nada de actividad física, debería empezar a hacer alguna cosa. Yo debería ir a consulta, yo debería buscar ayuda. Ojo, ¿qué hace que tú pases de precontemplación a contemplación? Uno o varios motivos. Encontrar algún motivo, encontrar alguna razón suficiente. Hay personas que a veces no encuentran nunca las razones. Ya hay órganos que las encuentran. Hay algunas personas que incluso puede que el contexto le diga, oiga, usted debería cambiar, pero la persona no lo reconoce. Y, por ejemplo, en sustancias, muchas veces las personas dicen, yo solamente identifiqué que debía cambiar cuando toqué fondo. ¿Y qué significa ese tocar fondo? Un motivo tan drástico y tan bravo que ahí sí lo contemplé. Puta, me estrellé en el carro porque venía borracho. Sí, terminé con mi pareja. Hice una vaina súper inadecuada. Entonces me lleva a contemplarlo. La idea es que cuando la persona no ha encontrado esos motivos o esas razones, yo pueda empezar a darle, digamos, desde el contexto familiar o en donde la persona realmente se mueve, razones para que pueda llegar a cambiar. Por ejemplo, algo que se ha encontrado interesante allí es que las personas cambian más o sea, pueden llevar a contemplar cuando ven que su consumo o sus acciones no son congruentes con aquello que es valioso y les da propósito y sentido de vida. Entonces, cuando tú, por ejemplo, identificas, ayudas a ver que la persona vea esa incongruencia entre sus valores versus sus acciones, a veces eso puede llevar a que las personas en una de esas contemplen. Ahora, hay personas que se quedan contemplando toda la vida. Yo llevo contemplando todo el año ir al gimnasio o hacer ejercicio y no he podido. ¿Sí? Entonces, ahí llevo contemplando y digo, es importantísimo. Y yo hablo de la importancia que tiene la actividad física, pero estoy contemplando. Sí. Hay personas que dicen, puta, yo necesito ir al psicólogo. Pero de allá que vayan es otra vaina distinta. Entonces viene el siguiente paso y es la preparación. Y la preparación es
Si yo entonces quisiera pasar de la contemplación a esto, pues seguramente no solamente comprarme el botellito, sino tal vez dejar la sudadera lista al pie de la cama, levantar, poner la alarma 15 minutos antes, buscar diferentes rutinas de ejercicio en la noche anterior para ver si en una de esas dejo el video puesto en el celular para que cuando me despierte lo vea y tal vez me motive y lo haga. Y en temas de consulta, entonces, yo busco, ¿no? Entonces, oiga, ahí está el teléfono de LifeSense, busco quién me puede ayudar, qué otras instituciones pueden existir también, hago una comparación de los modelos teóricos o terapéuticos que existen, qué me pueden hacer. Eso es preparar. La persona me ayuda a buscar el número, mi familia, ¿sí? Y eso ya me lleva a la acción. Y después de la acción, obviamente, está el tema de mantenerse, claramente. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces, por ejemplo, yo lo que debo identificar es si la persona tiene una motivación o no. Y si no, pues mi tarea tal vez es ayudarle a encontrarla, ayudar a buscar esa contemplación. Pero si la persona ya la está contemplando, hagamos todo lo posible para prepararnos. Es decir, si la persona ya dice, oiga, sí, sabe que sí, ya me di cuenta que tengo un problema con el consumo de alcohol o de otras drogas y me gustaría cambiar, no pierde esa vaina. Ahí es clave que si la otra persona no ha encontrado el teléfono, usted le llegue con los teléfonos de las instituciones, oiga, le tengo a esa persona, ¿por qué no nos reunimos? De hecho, mire, le acabo de hacer una cita con la persona para que hablemos. Y ya las personas, a partir de los casos individuales, podrán decir cuál es la ruta a seguir. Las rutas, hay tantas rutas como personas, o sea, los tratamientos y las acciones dependerán de cada uno de los casos. ¿Sí? Y también es no estigmatizarle, digamos, la búsqueda de ayuda ante estas situaciones, sino que poder acompañar a las personas a que lo hagan y entender y hacerlos entender que esto no atenta contra su reconocimiento como ser humano, ¿sí? Okay. A veces siento que las personas como que lo reconozcan como un delito, hace que las personas no lo hagan, sino que es un tema de salud, es algo de salud y que ellos pueden ir y buscar la ayuda. Bien. Yo creo que algo pasa en estos programas y es que medio tocamos el tema de la marihuana y aparecen 700 preguntas. Creo que va a ser un buen tema para hacer específicamente un programa de eso, pero hay una pregunta interesante de Sandra Leo que queremos hacerte. Sandra pregunta, ¿en Colombia qué control se hace respecto para las entidades que venden programas de intervención basados en el cannabis terapéutico? Ninguna. Leo, ¿y podríamos incluir también lo de la psilocibina, que también está en un furor y en un movimiento importante? ¿O sería distinto? No, sí, digamos que no, es distinto, okay. Es distinto porque, ¿qué es lo que pasa? El cannabis terapéutico, el cannabis tiene muchos componentes, ¿no? El cannabis tiene muchísimos componentes. Su componente principal es el THC, que es el componente psicoactivo, ¿listo? El que hace que las personas sientan trabajo. Vale. Y hay otro componente que es el CBD, el cannabidiol. El cannabidiol, nada de psicoactivo, esa vaina, si existiera un porro de solo CBD, usted se puede fumar 20 que nada le va a pasar, ¿sí? No se va a sentir trabajo. El CBD no es psicoactivo y el CBD, ojo, es CBD, se ha encontrado que tiene propiedades interesantes para el tratamiento de epilepsias específicas, para el tratamiento, para reducir los efectos ocasionados por las quimioterapias. Parece que puede ser funcional para personas que sufren de insomnio. Se pensaba que funcionaba para el glaucoma, ya la OMS dijo para el glaucoma esto no es un tratamiento efectivo, entonces, okay. Pero para esto sí, pero es el CBD. ¿Y por qué lo aclaro? Porque en una dosis normal de marihuana, esto va a cambiar mucho de país a país, pero pongamos, en promedio la proporción de THC es 10-11%. Y de CBD es por debajo del 0.1%. Por eso cuando a una persona le hacen, digamos, trabajan con cannabis medicinal, lo que hacen es extraer el CBD y normalmente la presentación es en forma de gotas. Y la persona se puede mandar todas las gotas y todavía no se va a sentir trabado. Tal vez duerma mucho, pero no se va a sentir trabado, ¿sí? Cuando a una persona le mandan cannabis medicinal, no lo mandan a fumarse un porro. Tendrá que fumarse como 18 porros para que la proporción de CBD antes le haga algún efecto. Y esto hace que evidentemente pues se entienda que una cosa es el psicoactivo y otra cosa es el CBD. O sea, son súper diferentes.
Y por eso, digamos que la regulación no tiene que ver con lo recreativo. ¿Qué es lo que pasa? Que el desconocimiento lo mezcla, hacen que todo vaya en el mismo paquete. Entonces, por ejemplo, ahorita que se está discutiendo la regulación de cannabis recreativo, del consumo de cannabis recreativo, yo conocí el proyecto de ley, lo justifican con cannabis medicinal. Entonces, ¿qué tiene que ver la chicha con la limonada? Absolutamente nada. No. Y en el tema de la psilocibina, esa es una discusión que también se está tornando interesante. Sí. Se está tornando interesante porque pues hay algunas investigaciones que muestran que ha mostrado resultados interesantes para temas de ansiedad y depresión. Sin embargo, no hablamos de ningún metaanálisis, ¿sí? Que nos diga, esta vaina puede ser un tratamiento efectivo. Siento que ahí, en esta parte, en el tema, debe haberse una mayor investigación, discusión también referente al tema, y ser trabajado con la mayor responsabilidad por parte de los profesionales, porque puede llevar a que se promueva el consumo recreativo de la sustancia. Es decir, muchas personas entonces en últimas terminan diciendo, no, sí, estoy comiendo hongos alucinógenos porque es que estoy disminuyendo mi ansiedad y mi tristeza, y es la justificación para consumir y para pasarla, sí, para tener un viaje. Lo mismo que pasa con el yagé, ¿no? Acabo de llegar del Amazonas y me dice la comunidad indígena, estamos ofendidos. ¿Por qué están ofendidos? Porque toda la gente de Bogotá, de Medellín, se vienen aquí a supuestamente tener un encuentro espiritual, no tienen ni idea de nuestra cultura y vienen a trabarse con yagé. Entonces vienen con una justificación de no, es que es una vaina espiritual, pero no tiene nada que ver con su cultura, o sea, son católicos apostólicos romanos, ¿sí? Y dicen que tiene que ver con la vaina. Entonces, uno no puede tampoco desconocer el enfoque étnico-cultural al tema. Y también yo siento que hay que trabajarlo con mucho cuidado porque, por ejemplo, tenía la oportunidad de hacer la pregunta sobre la psilocibina médicos tradicionales. Yo la verdad reconozco que en este momento estoy preguntando mucho sobre el asunto porque siento que los médicos tradicionales le pueden a uno informar algo y siento que me transmiten más o menos lo mismo, es decir, o sea, ahorita la discusión no la están haciendo los médicos tradicionales, la está haciendo la gente de Cedritos, ¿sí? O sea, que de médicos tradicionales pues yo no sé qué tanto. Entonces no se puede desconocer ese enfoque étnico-cultural. Ok, Rey. Ok, Leo. Hay una pregunta del público que pues me parece súper interesante y justamente es la que hace Ángela, que dice que teniendo presente que es necesaria la voluntad y el deseo de la persona que consume para realizar la intervención, justamente para que deje de consumir, ¿no sería riesgoso esperar a que se dé esa etapa donde contemple y acepte que realmente hay un problema? Claro, súper riesgoso. Yo pues no te digo, hay personas que nunca contemplan. Claro. O hay personas que contemplan pero nunca hacen nada. Entonces, obviamente, hay muchos tratamientos que igual las personas inician en donde las personas no quieren estar. Y lo que se hace básicamente en ese proceso terapéutico es lograr avanzar en esa fase. Pero no es como, no, dejémoslo únicamente que usted vaya y contemple, porque hay personas que tal vez nunca lo logran y en esa ausencia de contemplación podemos generar un riesgo gigantesco. Entonces, obvio, si vemos que eso ya definitivamente no ocurre, las consecuencias son evidentes, notables y el riesgo que tiene una persona, es importante inmediatamente ya no que la contemplación dependa de mí y del otro, sino inmediatamente consultar con los especialistas en el tema. Ok, súper. Leo. Leo, y cerrando, yo creo, bueno, nos van a excusar, como siempre nos van quedando ahí preguntas, creo que esto nos promueve a pensar el otro año, En uno 2 específico, horas. yo creo, sí, o en 2 horas. Hacer series. Pero sin duda alguna lo que gira en torno a supervisión, están haciendo preguntas sobre casos específicos, pero no quiero que nos vayamos sin una que es muy importante y es, Leo, entonces, ¿por qué carajos existen esas sustancias socialmente aceptadas? Porque es que entonces comenzamos a jugar con socialmente aceptar, ¿sí? ¿Qué es la diferencia de otras? No es tan grave, por decirlo así. Después de la conversación que hemos tenido, también ese constructo y ese concepto me empieza a parecer a mí pues peligroso. Eso de sustancias socialmente aceptadas.
Claro, claro, porque es que en últimas las sustancias que son socialmente aceptadas hacen referencia a aquellas que primero pues tienen generalmente una categoría de ser lícitas, legales, y esto lleva a que las sustancias tengan una influencia normativa favorable, es decir, que las personas evidentemente se muestren de acuerdo con su consumo. Yo los invito a que ustedes revisen el último Estudio Nacional de Consumo de Sustancias, que es del año 2019. Okay. Identifiquen cuál es la sustancia que más se consume en Colombia. La sustancia que más se consume en Colombia es Alcohol, ¿no? ¿sí? Con el 87% de la población al menos una vez en la vida. La siguiente sustancia de mayor consumo es tabaco, que viene en reducción, con más o menos el cerca del 38-40%. Y la tercera sustancia, que ya es una ilícita y es de lejos la de mayor consumo, es la marihuana con el 11.48%. Entonces está muy por encima alcohol y las otras sustancias empiezan a estar muy por debajo. Y si yo empiezo a ver las otras, LSD 3%, cocaína 3%, éxtasis 2%, heroína por debajo del 0.5%, bazuco 2%. Entonces, estas sustancias que muestran una influencia normativa favorable llevan a que en últimas se normalice el consumo. Y que como su consumo se normaliza, lleve a algo también, y es que se dé un consumo a edad temprana, ¿sí? Que a mí me parece que eso es una vaina extremadamente riesgosa para la población en general, para la salud y para la salud mental, ¿sí? Porque las personas los mismos padres de familia, por ejemplo, llevan a que los hijos ya no se consuman. Hace 3 años tuve la oportunidad de estar haciendo los análisis estadísticos de un estudio que hizo en Bogotá con 10.000 chinos, y a los 10.000 chinos de quinto y sexto de bachillerato, de 30 colegios públicos de Bogotá, se les preguntaba, ¿se ha consumido alcohol? Sí o no, listo. Y después se les preguntaba, ¿a qué edad lo hizo? Y después, los que lo hicieron, ¿con quién lo hicieron? El 50% dijo, lo hice con mi mamá o con mi papá, fueron los que me ofrecieron. Otro porcentaje amplio dijo, mis abuelos. Otro porcentaje, mis tíos, mis primos, mis hermanos. Y el porcentaje más bajito, mis amigos. Entonces a mí me parece interesante porque normalmente las personas cuando llegan de no, mi hijo está metido en unas drogas por las malas amistades, pero el papá fue el primero que le dio un refajo, cerveza, vino, alguna vaina al hijo. Campaña de Año Nuevo. Papás. Y es que eso me parece interesante frente a lo que pregunta Hernán, es porque pareciera que entonces por ser socialmente aceptada no es droga. Pareciera que por ser socialmente aceptada no es una sustancia psicoactiva. La gente a veces no identifica que el alcohol, el cigarrillo, los vapeadores y los cigarrillos electrónicos son sustancias psicoactivas, ¿sí? Pensamos que únicamente sustancias psicoactivas de marihuana para allá. Y no, estas también lo son. Y siento que ahí, cuando hablamos del tema, hay que ponerlas a todas sobre la mesa. Pero ojo, no justificar entonces también el uso de las otras porque hay unas socialmente aceptadas. O más bien, o sea, porque muchas veces se justifica. Es que no, yo lo hago, tú tienes el derecho de hacerlo si lo quieres hacer. O sea, como lo planteábamos. Pero no es como unas sí, las otras no. O a veces también una pregunta que se hace y es, ¿cuál es más mala? Es que es mejor consumir marihuana que alcohol porque es que esta tiene menores consecuencias, o prefiero fumar marihuana que fumar cigarrillo porque es menos nocivo. Yo siento que esas comparaciones de consecuencias no tienen nada que ver porque las sustancias, así como los consumos son diferentes, también las sustancias son distintas. Yo no puedo comparar una sustancia mixta contra un estimulante o contra un depresor o contra una alucinógena porque las consecuencias claramente son diferentes. Las hay, pero son diferentes. Sí, o sea, va muy de la mano pues, de lo que ha sido muy enfático y lo que hemos hablado, y es que no existe ese consumo responsable, independientemente de lo que estés consumiendo, que algo genere más daño que otro, igual tiene efectos nocivos. No es que uno, por hacerlo de vez en cuando, no sea tan grave, igual tiene efectos nocivos, y creo que ha sido como un mensaje muy importante, como ese balance entre es tu decisión, pero no es responsable, por decirlo así. O sea, hay un montón de cosas que están por ahí que toca tener en cuenta. Y súper. Yo creo que siendo así, Leo, no nos queda nada más sino agradecimiento de que estés acá, de que como siempre nos instruyas, nos enseñes tanta información sobre esto. Creo que es un tema muy importante y creo que nos va a tocar volver a traer por acá.
Sin duda alguna, Leo. Entonces, de esa nos claridad. nos veremos en 2022. Eh, creo que el Ya van tema como de para que la cuarta, quinta temporada, ustedes ya está la Estamos en quinta. la quinta. Estamos Dios, cumpliendo un año esta semana. ya tenemos que encontrarlos en Netflix, definitivamente. Ok, gracias. Ya uno los va viendo ahí qué Ok, capítulo estamos. bueno, gracias. Gracias por creer en nosotros. Sí. Bueno, entonces, y en 8 días, Leo, bueno, gracias por todo lo que pasó hoy, gracias por toda la información, gracias por mantenernos en esto que tiene que ver con evidencia y a la gente que está con nosotros, evidencia sin duda alguna, creo que es el camino a seguir para brindar mayor apoyo y mayor comprensión de muchos de estos temas. Hernán, Señor. ya para cerrar, y muchas Sí. gracias por la invitación, y porque muchas veces los temas quedan a veces inconclusos, Sí. los invito a que puedan consultar. Hay una página que me parece que es muy interesante, que resume las investigaciones de OMS, OPS, UNODC, bueno, y es NIDA, NIDA. Esta página es la página del National Institute Drug Abuse. Ahorita la voy a poner en el chat para que ustedes la tengan. Allí uno puede encontrar muchísima información sobre todas las sustancias psicoactivas, consecuencias, efectos, información real, novedades, no verdades a medias, para que seguramente allí puede interesarles la información que reposa en esa página. Súper Gracias. bien, ya ahí la pusimos y nada, invitados a que la consulten. Leo, gracias, y pues nada. Leo, en 8 días para que se entere, vamos a hablar de algo que se llama espiritualidad como factor protector o como factor de riesgo. Vamos a hablar también de un constructo y de algo muy importante que ha mostrado evidencia, sí, pero vamos a diferenciar entre cuándo puede ser factor protector o cuándo puede ser un factor Está de buenísimo. la espiritualidad. Para que te conectes. Entonces, para que se conecte, viejo, y Ahí estoy. hágale, listo. Bueno, a todos, gracias Juli, gracias Ceci, gracias Leo. Descansen, pasen buena noche. A ustedes, descansen. Vale, chao.